La primera intervención va a correr a cargo de Pedro Luengo. Bueno, Pedro Luengo, que viene de Sevilla, ha realizado estancias de investigación en San Agustín Museum de Manila en 2009, en el Instituto de Investigaciones Estéticas de México en 2010, en el European University Institute de Florencia en 2011, en el World Studies Department del King's College de Londres 2015-16. ¿Sigo? Bueno, muchísimos, está en muchos sitios, es larguísimo, pero lo más interesante que voy a subrayar aquí, que al final es destacable, son destacables sus publicaciones monográficas como Intramuros, Arquitectura de Manila, que es relacionada con su tesis de la Fundación Universitaria Española, Manila, Plaza Fuerte, Ingenieros militares entre Europa, América y Asia, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es decir, que es en relación con esa de las múltiples facetas que, como veis, si hubiera podido seguir, que había más, tiene Pedro Luengo, una de ellas está relacionada con Manila y es del tema que nos va a traer aquí hoy. Lo voy a oír yo personalmente con muchísimo interés porque luego, si él no lo dice, lo diré yo, nos toca muy cerca el tema. Gracias. Muchas gracias. Espero no haberme pasado con el currículum que envié, que no intentaba precisamente que fuera un principio de la comunicación. Muchas gracias por las palabras. Me toca a mí abrir la tarde. A esta hora espero no atormentarles excesivamente con un territorio muy alejado, pero que está muy cerca de la realidad actual, a pesar de la fecha, y de muchas de las cuestiones que hemos estado hablando esta mañana y que seguramente sigamos hablando durante la tarde de hoy. Vengo a presentar algunos documentos ya conocidos y otros que estamos reinterpretando sobre la creación del Museo de Manila a mediados del siglo XIX y cómo esa creación de un museo, que podría considerarse simplemente como una fórmula docente más, una fórmula de dar clase, de mejorar las dotes artísticas de los incipientes artistas filipinos, pues también se utilizó para trasladar una imagen concreta de España. En unos momentos como los actuales, en los que los museos están afrontando esa expansión internacional, con la apertura de museos en todo el mundo y con unas implicaciones claramente diplomáticas, probablemente revisar este tipo de prácticas nos pueda ayudar a entender mejor fenómenos más modernos como los que estamos afrontando en la última década, sobre todo, aunque también con antelación. Además, muy brevemente, me gustaría presentar cómo, aunque pudiera parecer, y eso el doctor Luzón lo conoce mejor que yo, que un museo de una academia de Bellas Artes se puede utilizar con la finalidad de enseñar a los alumnos los básicos rudimentos de artistas, quizás con la intención de repetir lo que son las enseñanzas de los grandes maestros, como eso casi siempre, cuando se realiza bien, verdaderamente lleva no solo a no repetir lo que habían realizado, sino a un cambio drástico perfectamente encardinado con lo que es el arte contemporáneo de esa fecha. Eso se observa en el caso manileño, como vamos a ver aquí a continuación. Muy rápidamente, porque no es la base para entender el impacto que supone la apertura del Museo de Manila. Estas son las pinturas que había previamente a la creación de este museo, es decir, un impacto tardío del mundo del siglo XVIII, con mucha influencia, con mucha presencia religiosa, tanto en pequeño formato como en unas obras un poco mayores. Ciertamente el estado de conservación y de restauraciones posteriores de esta obra es bastante notable, pero para dar una idea general de cómo eran esas pinturas previa a la apertura de esta academia que vamos a abordar muy brevemente, y cómo en apenas 20-30 años un nutrido número de artistas, casi todos de origen asiático, pues van a ofrecer una pintura completamente diferente. En un primer momento sin salir del archipiélago y en muy pocos años ganando premios que le permitirían terminar su formación tanto en España como en el resto de Europa.
para cuando se plantea la apertura de este museo artístico, de este Museo de Bellas Artes, lo que estaba ocurriendo en Manila en otras áreas era también la apertura de otros museos, en este caso de ciencias naturales o de física, en lo que posteriormente serían los fondos de la actual Ateneo University, de la Universidad de los Jesuitas. Cuando se plantea la creación del museo, se ponen en contacto con la Academia de San Fernando para que realice una selección de cuadros que estuvieran disponibles en Madrid y que pudieran copiarse con destino a Manila. La lista era conocida y en 1856 se plantea esta selección, donde fundamentalmente encontramos pintura española con la incorporación de los casos de Guido Reni y de Tiziano, aunque de una manera muy puntual. Es pintura fundamentalmente religiosa con el añadido de estos dos retratos de corte. Esta es la segunda parte de la colección, para que observemos que principalmente eran pintura de temática religiosa. Esto era conocido, pero era menos conocido una vez que pudieran llegar. Se entiende que llegaron estos cuadros a Manila, aunque no se conserva ninguno en el archipiélago actualmente, al menos que hayamos conseguido localizarlo, cómo pudieron impactar en la pintura de esa incipiente generación de pintores. Y por tanto nos hemos visto obligados a estudiar los dibujos, los apuntes que fueron enviados a Madrid para diferentes exposiciones de esos alumnos y que están firmados y fechados, aunque ciertamente en una fecha un poco más tardía. Aquí observamos un dibujo de uno de los alumnos de primeros cursos de esta Inmaculada, que obviamente no corresponde con ninguna de las Inmaculadas enviadas por Murillo, cuando es claramente una interpretación de la Inmaculada de Sul, que ya no estaba en Madrid en ese momento. Podría ser un caso excepcional, que hubieran, precisamente por todo lo que suponía esa pintura y el paso a Madrid, pudiera quedar en el interés de los pintores que había en Manila, pero se ve que no solamente es un dibujo concreto, sino que era la representación que presidía la sala de estudio de esta escuela, aunque apenas se interprete, parece que las formas son muy similares. Y si continuamos analizando esos dibujos, pues se localiza a Justino de Neve invertido, pero es la misma imagen de la Inmaculada con 6 personajes que también se conserva en el Museo del Louvre y que también procedía de una fundación sevillana. Todavía hoy sigue en el Museo del Louvre. Muy brevemente, aquí unas imágenes de cómo era ese salón de dibujos ya en una fecha más tardía, donde se identifican muchos de los dibujos que están en el álbum que hemos estudiado y también algunas de esas pinturas, pero nos interesaba avanzar en el conocimiento de las esculturas, porque la lista de las pinturas era bien conocida desde hacía un cierto tiempo, así como el envío de esculturas, pero no la lista concreta. Y, por tanto, hemos intentado sondear a partir de estas fotografías qué tipo de esculturas y de qué institución probablemente pudieron pasar a formar parte de esta Academia de Pintura, y de nuevo nos hemos topado con la Academia de San Fernando, ya que la amplísima mayoría de estos vaciados tenían sus probables originales, me refiero a los vaciados originales, en la institución madrileña. Se puede observar que hay retratos, hay escultura figurativa, tanto del mundo egipcio, aquí hay un pequeño toro, hay ciervo, hay escultura clásica, es decir, una amplia variedad de modelos que permitirían a los alumnos asiáticos formarse en el arte occidental. Esto llevó y ya a cabo a un amplio y a un marcado cambio en la pintura filipina de estos años, que pasaría de ser absolutamente marginal en el ámbito colonial, incluyendo no solo el ámbito español, sino también de otros territorios europeos en el ámbito asiático y americano, a una generación intermedia de un creciente interés, que fueron todos ya formados en esta Academia de Pintura, hasta llegar a los 2 grandes personajes de la pintura filipina desde la segunda mitad del XIX, que serían Félix Resurrección Hidalgo y Juan Luna y Novicio.
Estos dos grandes pintores que son santo y seña de la cultura filipina del XIX y que además unen a los dos países, tienen a sus piezas fundamentales todavía conservadas en instituciones españolas, aunque a pesar de ello no están expuestas, lo que resulta muy problemático para el conocimiento de esta cultura para la propia sociedad filipina, que en la mayoría de los casos conoce solo por reproducciones todavía en el siglo XX estos cuadros que no han viajado al archipiélago en la mayoría de los casos por el enorme tamaño y por los costes que supondría. Con lo cual, esta comunicación viene a intentar rescatar cómo en este momento el Museo de Manila sirvió para crear una nueva generación de artistas contemporáneos que intentaba conseguir una imagen concreta de España frente a otros referentes artísticos propios del momento. Muchas gracias.